Hoy nos toca estar distanciados, pero pronto estaremos juntos de nuevo. Bien, muy buenas tardes a todos. Nos encontramos en nuestro cuarto día de cumbre virtual de coaching y en esta oportunidad estaremos acompañados de Noel Martínez y Luis Montero desde Venezuela. Ya les voy a conversar un poco quiénes son estas dos personas que nos acompañan, estos dos profesionales que nos acompañan en la tarde de hoy. Como les recuerdo, el tema principal de nuestra cumbre es oportunidades del presente enfocadas hacia un futuro exitoso. Expertos, líderes y profesionales de las más importantes organizaciones, seleccionadas por su excelencia y experiencia, capacidad de trabajo y muy buenos resultados empresariales, nos van a compartir diferentes situaciones que desafían las organizaciones de hoy, donde el coaching y el mentoring han sido protagonistas del cambio necesario para alcanzar esos excelentes resultados. No quiero empezar sin saludar a nuestro official partner a nivel internacional. Vamos a iniciar con el equipo Metas, Access Blue, Alonso Ya, SG Talent, Talium Organizacional, Incentive, Liderazgo en Acción, Equilibramos, ID International Coaching and Consulting, EFATA Terapia y Coaching, Majesty Entrenamiento, CPG Soluciones, HCN Argentina, Academia Impact y Minecraft. También vamos a saludar a nuestros media partners, quienes hacen también posible que estemos hoy compartiendo con ustedes. La agencia Chan, sin duda especialistas en marketing estratégico. La revista EasyMac, la mejor revista digital con información de coaching, mentoring, hipnosis y programación neurolingüística. También a la Asociación Nacional de Coaching de Colombia y la Asociación Nacional Chilena de Coaching y Mentoring. También a nuestros amigos de Central Test, soluciones de evaluación predictiva de potencial profesional, y a nuestros amigos de Make-A-Wish Chile, quienes día a día cumplen sueños para que esos niños con enfermedades de alto riesgo lo puedan cumplir. Bien, les voy a hacer un sondeo para también que nuestros panelistas de la tarde de hoy vean desde dónde se están conectando. Y para ello, en sus pantallas van a tener unas opciones, pueden ser América del Norte, América Central, Norteamérica, Europa u otros continentes. Mientras votan, les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como HCN World, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Vamos a cerrar el sondeo y vamos a compartir los resultados. La tarde de hoy, o mediodía para algunos, o noche para otros, está compuesta por un 19% desde Norteamérica, un 30% desde América Central, un 46% desde América del Sur, un 3% de Europa y otro 3% de otro continente. ¡Wow! Sean todos bienvenidos. Ahora me gustaría conocer quiénes son coaches certificados. Y para ello en sus pantallas van a encontrar esa información. A los que no son coach, les recuerdo que pueden visitar hcnworld.com y buscar el Official Partner para que con gusto le enviemos la información y pronto sean coaches certificados. Y si ya son coaches, recuerden que hay niveles 2 como coaching organizacional, que próximamente también vamos a tener online, executive coaching y team coaching. Cerramos sondeo y compartimos los resultados. Oye, la audiencia está muy dividida. Un 49% son coach y un 51% aún no lo son. Recuerden visitar la página web de hcnworld.com. Ahora bien, hoy vamos a hablar con Noel Martínez y Luis Montero sobre cómo evolucionar en entornos inestables. Y nos dice así: una nueva mirada a un nuevo futuro.
La habilidad esencial del ser humano como sobreviviente requiere hoy en día incorporar constantemente nuevas variables y aprender a utilizar en su beneficio. ¿Qué depara para mañana ante un nuevo escenario necesariamente cambiante? La evolución consciente, la transformación dinámica son algunas de las nuevas variables que debemos adoptar. Conoce los elementos que debes dominar para generar procesos evolutivos exitosos en entornos inestables, las habilidades que necesitas para hacerlo y cómo el coaching puede apoyarte en desarrollarlas, a fortalecerlas y a aplicarlas. Noel Martínez es director organizacional de Equipo Metas. Es coach neurolingüístico, también es mentor de emprendimiento del IESA, es executive director de John Maxwell Team, es socio fundador de Gerencia Conciencia, también tiene un máster en Business Administration del IESA, tiene experiencia gerencial en organizaciones de diferentes ámbitos, bien sea público, privado, transnacionales, familiares y negocios nuevos. También es asesor de nuevos negocios, profesor invitado del IESA y es nuestro official partner en HC Network. A este panel también se le une Luis Montero, actualmente gerente general de Sodexo Venezuela, docente de la Universidad Católica Andrés Bello, es egresado también de una maestría del IESA y fue vicepresidente de Grupo Citibank en Venezuela. Ahora sí, quiero darle la bienvenida a Noel Martínez y a Luis. Para eso les invito a colocar su pantalla y voy a compartir para que puedas ver la presentación de Noel. Ahí le debe haber llegado un mensaje. Olvin, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, bienvenido, Noel. Ahora vemos tu pantalla. Todo excelente. Ok, qué bueno. Muchísimas gracias, Olvin, por la presentación. Gracias nuevamente a HCN como miembro de la red de Official Partners en todo el mundo. Es un privilegio para mí participar como uno de los ponentes en esta cumbre virtual, que ya es la séptima que realizamos cada año. Y por supuesto, hablar de este tema tan interesante en un momento tan crucial que estamos viviendo de diferentes maneras, en diferentes rincones de nuestro planeta. Y aparte de eso, tengo el privilegio y el honor de compartir con un gran amigo, me enorgullezco de decirlo, y a una persona, un profesional a quien admiro muchísimo por su compromiso, por su integridad, por la forma como he tenido la oportunidad de trabajar con él. Y de verdad, más allá de sus cualidades profesionales, su calidad humana es algo que admiro, respeto y de verdad me genera una gran emoción poder compartir en este momento con él. Creo que es la primera vez que hacemos algo así, ¿no, Luis? Ciertamente, primera vez que compartimos de esta manera y bueno, con todo el gusto del mundo poder compartir un poco de la experiencia que durante este tiempo hemos manejado aquí en una multinacional como Sodexo en Venezuela. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Voy a comentarles un poco. Vamos a arrancar esta sesión que vamos a hablar de cómo evolucionar en entornos inestables, con una breve introducción, un marco teórico, una parte referencial sobre los elementos que tenemos que tomar en cuenta para precisamente tener esa intención de evolucionar, que es la clave. Quiero destacar que no vamos a compartir una fórmula mágica, no vamos a decirles tampoco que lo que vamos a expresar en esta hora que vamos a compartir juntos, cómo solucionar los problemas y algo que es infalible. Vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de cosas que están documentadas, de criterios que se han presentado, que hemos analizado, que hemos revisado, y sobre todo, que es la parte más importante, vamos a conversar con Luis sobre la experiencia que ha tenido en un entorno tan desafiante y tan inestable como lo representa el contexto de Venezuela en este momento. Entonces, la idea es que hablemos un poco de ese contexto. Voy a darle un par de ideas que podrían ser importantes. Y la clave de lo que les voy a compartir al principio es que tengamos la disposición para evaluar los paradigmas que tenemos y podamos cuestionarlos, ¿okay?, en función de generar resultados diferentes con la información que tenemos. Y quiero arrancar con algo que es comúnmente utilizado en cualquier conferencia, en cualquier espacio en el que estamos trabajando o estamos hablando de transformación, de crecimiento, y es que lo único que no cambia es que todo cambia todo el tiempo. Y hay una persona
que no era un gran académico, no fue una persona muy estudiada, y era bastante llamativo cuando hacía algún tipo de declaraciones, que es el famoso beisbolista de los Yankees de Nueva York, Yogi Berra. Y él dijo algo que muchas veces lo sabemos, pero es tan obvio que no pensamos en eso. Él dijo en varias oportunidades que el futuro ya no es lo que solía ser. Imagínense la profundidad que tiene una frase tan sencilla, pero es que simplemente cada día las cosas cambian y entre el siglo XX y el siglo XXI, con las revoluciones industriales y tecnológicas, las cosas cambian cada vez más rápido. Entonces, también, utilizando una frase de él, es difícil hacer predicciones, especialmente si las hacemos sobre el futuro. Cuando estábamos haciendo a nivel corporativo los planes estratégicos, incluso a nivel personal, y los planes y los objetivos que íbamos a alcanzar en el año 2020, en ningún momento aparecía que íbamos a estar encerrados en la casa ya por lo menos casi 3 meses y contando, todavía falta bastante. Entonces, teniendo eso en cuenta, sabiendo que el cambio es inevitable y es constante, lo que tenemos que estar pendientes es que hay dos elementos que son claves también. Siendo el cambio inevitable, no podemos evitar que nos impacte. Más bien, cada día que nos levantamos de la cama, somos una persona diferente a la que se acostó el día anterior. Entonces, cuando caemos en cuenta de eso, entendemos que estamos constantemente en un proceso de transformación. Pero la transformación puede ser positiva o negativa según cómo eso te acerque o te beneficie de alguna manera en función del objetivo que quieres alcanzar en la persona que quieres ser para poder lograr y hacer lo que quieres. Por ejemplo, una persona que empieza a fumar o empieza a tomar alcohol excesivamente va a generar un proceso de transformación que no necesariamente es positiva. Una persona que comienza una dieta puede que tenga un avance positivo, pero si después se obsesiona con eso, puede caer en un efecto que sea negativo para su cuerpo y así sucesivamente. Entonces, cuando el proceso de transformación es consciente y es intencional, es cuando podemos llamarlo evolución y eso es lo que nos lleva a hablar de el crecimiento intencional. Entonces, la diferencia entre cambio, transformación y evolución es la intención que le pongamos en función de alcanzar un crecimiento que nos lleve en la dirección en la que estamos orientados. Y eso es algo que tiene mucho que ver con la teoría de la supervivencia de las especies y de la evolución natural que la planteó Charles Darwin, con los cuestionamientos que puedan haber, e independientemente de cómo esto impacta o no las creencias que podamos tener, la evolución es algo que existe. Y entonces, entendiendo que el cambio es inevitable, y el crecimiento una elección, el crecimiento solamente ocurre cuando nuestra capacidad de transformarnos y evolucionar nos lleva de una manera a generar cambios que permitan no solamente la sobrevivencia, sino también el crecimiento en ese proceso. Por eso la frase que dice que las especies, en este caso podríamos decir las empresas o incluso irnos más allá, las personas que sobreviven, que superan los obstáculos, no son las más fuertes, no son las más rápidas, no son incluso las más inteligentes, sino aquellas que tienen la capacidad de adaptarse, enfrentar el cambio y asumirlo como parte de un proceso natural para poder alcanzar los objetivos que está buscando. Entonces, entendiendo esto, la clave es saber que el cambio es inevitable y que nosotros tenemos la responsabilidad de elegir cómo vamos a crecer, teniendo, por supuesto, claro cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que ocurre? Como ha pasado todo el tiempo en el mundo, los entornos van cambiando. Hay pequeños cambios que a lo mejor no se notan en el día a día, a lo largo de los años, transcurren y generan impactos que se van convirtiendo en algo mucho más poderoso, en algo mucho más fuerte y generan después transformaciones mucho más profundas. Ahí están las fallas geológicas, el Gran Cañón, el Salto Ángel, todas estas cosas que podemos ver a nivel geográfico, pero también la evolución, la desaparición de los dinosaurios, el entorno inestable que hubo, el calentamiento global, todas esas cosas que impactan el estilo de vida, no solamente de nosotros como seres humanos, sino de todas las personas, todos los seres vivientes que estamos en el planeta. Entonces, cuando hablamos de entornos inestables, tenemos que quizá entender varias cosas. Primero que los entornos pueden ser cercanos o pueden ser más grandes, pueden ser microentornos, como por ejemplo el entorno familiar para una persona, el entorno del sitio donde vive, o un entorno macro, y hablando, por ejemplo, de la ciudad o del país en el que estamos. ¿Sí? Para las empresas, por supuesto, proveedores, para los clientes, empresas asociadas, competidores, las regulaciones que existen en cada país, los competidores internacionales. Entonces, cada contexto va definido de acuerdo a la actividad o la razón de ser de cada persona. Entonces, entendiendo que hay diferentes entornos en los cuales una persona o empresa se desenvuelve, hay dos posibles opciones: que haya estabilidad
o haya inestabilidad. Cuando hablamos de estabilidad entendemos que son escenarios o entornos en los cuales se mantienen las condiciones pensando que ejecutando las mismas acciones generamos los mismos resultados. Cuando entendemos o cuando pensamos en inestabilidad, nos damos cuenta que las condiciones son diferentes, que han cambiado, ¿okay? Y necesitamos hacer ajustes que pensamos que son convenientes con la ilusión de que vamos a generar los mismos resultados que teníamos antes. ¿Okay? Pero tenemos que tomar en cuenta, como dijo también Albert Einstein en algún momento, no podemos no podemos solucionar los problemas de hoy con las soluciones que creamos el día de ayer, porque esas soluciones ya están desactualizadas y eso es lo que hace que el entorno sea inestable más que porque haya cambiado, es porque nuestra percepción de ese entorno todavía está anclada en el pasado. Entonces, esa es una parte de la toma de conciencia. El entorno puede ser inestable siempre y cuando lo percibamos así. Por eso hay empresas y organizaciones que pueden tomar esos entornos a favor y otras que simplemente se pierden en el camino. Ahora bien, las organizaciones, las personas, tienen la capacidad de transformarse para evolucionar. Pero como escuché a Luis diciendo en una conferencia hace poco, y es algo que también se maneja muchísimo, generalmente cualquier tipo de cambio genera un sentimiento de resistencia en la gente. ¿Okay? Entonces la idea es que entendamos que la resistencia no es mala per se, sino que también puede verse como ese elemento o esa cualidad que permite que una persona o organización pueda soportar ese proceso de cambio, pueda soportar esa tempestad para seguir adelante. Entonces, cuando hablamos de resistencia y resiliencia, recordemos que la resistencia es es la que nos va a dar la capacidad de aguantar y mantenernos en pie para luego ser resilientes. Si nosotros buscamos el origen de lo que es la palabra, implica la condición, la resiliencia es la condición que tiene un elemento de, una vez forzado a generar un cambio, la elasticidad que tiene para regresar a donde estaba. Cuando lo utilizamos desde el punto de vista del desarrollo humano, la idea es que pueda aprovechar además ese impulso para crecer. Sin embargo, si la persona no tiene la capacidad de resistir, difícilmente va a poder tener resiliencia. Y aquí la clave de todo esto es que la capacidad de resistir de una persona o de una organización viene dada por el ejercicio de un liderazgo efectivo, de un liderazgo poderoso, un liderazgo que realmente comprometa a la organización a salir adelante. No hace falta, o no hace falta, no es suficiente la gerencia. La gerencia es muy válida y muy importante en los momentos en que hay estabilidad, en que las cosas ocurren sin sobresalto, y el liderazgo es necesario cuando ya los cambios que han ocurrido, que son progresivos e inevitables, sobrepasan las capacidades de la gerencia de ese entorno estable para superar la tempestad en la que están. Por eso hablamos de que un gerente, perdón, hace las cosas bien y un líder hace las cosas correctas. Cuando estamos en una tempestad hay que tomar decisiones difíciles, hay que tomar decisiones que son necesariamente correctas, pero que a lo mejor son impopulares, y por eso la gran diferencia entre la gerencia y el liderazgo. Ojo, no estoy diciendo que una es mejor que la otra, las dos son importantes, entendamos que son funciones que tiene una persona y una tiene carácter organizacional, carácter administrativo, y la otra tiene carácter de innovación, de creación y de toma de decisiones en momentos de mucho más desafío. Entonces, cuando nos encontramos en estos procesos de transformación y de evolución con contextos tan desafiantes como el que tenemos ahora, buscamos la manera de entender que las organizaciones que no evolucionan más rápido que los cambios que están ocurriendo en el entorno son las organizaciones que van a desaparecer. Es algo que también vamos a hablar ahora con Luis, que es la capacidad de conectarse y de generar alianzas para poder sumar entre las organizaciones y las personas que están atravesando ese momento para entre todos superar esa tempestad y lograr los objetivos que se están buscando. Entonces, ¿qué es un entorno inestable? Son aquellos entornos en los cuales nosotros nos sentimos que no tenemos las respuestas, que las herramientas que tenemos ya no son suficientes, no están adaptadas a la generación de resultados que estamos buscando y corremos el peligro de generar una gran pérdida o incluso de desaparecer. Hay algunos casos que son súper importantes y emblemáticos, seguramente habrán escuchado de La Casa de Papel, una serie de la televisión española que transmiten por Netflix. Y yo quise poner también algo que para mí es emblemático y también está relacionado con esa serie, que son las situaciones que se presentan en las operaciones militares o incluso las operaciones de rescates de rehenes. Ahí la incertidumbre es tan grande, las cosas pueden salir mal con un simple pestañear de alguna de las personas que están tratando de generar un resultado positivo, de terminar con con una situación que es negativa, que puede afectar negativamente a muchas personas, pero cualquier detalle
puede salir mal y eso puede convertirse en un efecto dominó que perjudique a muchas personas. Aquí en las imágenes están dos películas que me gustaría recomendarles en este caso para entender el contexto de cómo un pequeño detalle puede causar la gran diferencia, que son La caída del halcón negro, que es la imagen del helicóptero que está abajo a la derecha, y la otra de El sobreviviente, que en inglés se llama The Lone Survivor, que es una película de un grupo de fuerzas especiales que se infiltran en Afganistán y por tener que tomar decisiones difíciles precisamente, el equipo es neutralizado, es atrapado por las fuerzas de los talibanes que están en ese momento y los efectos que tienen esa situación son bien delicados. Ahora, estas son películas, muchas basadas en la vida real, sin embargo, nos pueden poner en contexto, un contexto muy cerrado, muy fácil de entender, de cómo las cosas pueden impactar nuestros resultados. Ahora, aquí en Venezuela, para poner un ejemplo tangible, hay muchos elementos que impactan o pueden generar un entorno inestable. Hiperinflación, que ha llegado a 4, 5 y bueno, me atrevería a decir casi a 6 dígitos dependiendo de quién le evalúe. Macro devaluaciones, desabastecimiento, una gran brecha tecnológica, expropiaciones, inseguridad jurídica, un sueldo mínimo en la mayoría de las personas inferior a $6 al mes, protestas constantes, por supuesto ahora el coronavirus, y un largo etcétera que genera de verdad un impacto súper importante. Y por eso el hecho de tener aquí a Luis, que es una persona que está encargada de la gerencia general de una empresa como Sodexo, es súper claro, súper importante, súper valioso. Ahora bien, cuando nosotros vamos a analizar este contexto, esta situación de los entornos inestables, hay una nomenclatura que viene del mundo militar que se utiliza ahora con muchísima frecuencia, que es hablar que un entorno inestable es un entorno que tiene 4 características, o 5 podría decirse. Primero, que es volátil. Volátil significa que puede tener cambios sorpresivos, rápidos y que por supuesto no se están esperando, no solamente en el tiempo, sino también en la magnitud que pueden tener. Por ejemplo, aquí en Venezuela, una cosa que es muy volátil es la tasa de cambio bolívar-dólar. Mientras había control de cambio era de verdad impensable y ahora que está liberado, pues ha sido también impresionante cuando una semana a otra la devaluación alcanza 30, 40, 50% y después la semana siguiente baja por alguna razón y no hay algo que pueda decir qué es lo que está ocurriendo. Luego, la incertidumbre y la impredictibilidad, que habla de cómo esos resultados que podemos tener son confusos, que no necesariamente son los que estamos esperando y que aparte no podemos asegurarlos de ninguna manera. El tercer elemento es la complejidad, que significa que hay una gran cantidad de variables y de elementos conocidos y desconocidos que pueden impactar los resultados que estamos teniendo. Y finalmente la ambigüedad. ¿Por qué? Porque cuando los resultados no son claros y no sabemos hacia dónde nos llevan, las decisiones que podemos tomar las vamos a tomar con poca certeza y realmente con esas mariposas en el estómago que no nos van a dar la seguridad de saber qué es lo que puede ocurrir hasta que tengamos el resultado final. Entonces, de estas 4 o 5 características, dependiendo de cómo se utilicen, la volatilidad y la complejidad son las más importantes porque la incertidumbre, la impredictibilidad y la ambigüedad se generan como consecuencia de un entorno volátil y de un entorno complejo. ¿Okay? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Chévere, esto se puede conseguir en internet muy fácilmente y cualquiera puede investigarlo. Pero la clave está en que nosotros podemos utilizar esos elementos para realizar una planificación. Entonces vamos a entender que en situaciones extremas, en situaciones inestables, en situaciones donde tenemos que tomar decisiones, no se puede predecir el futuro, sin embargo podemos estar preparados. Seguramente conocen la imagen que está abajo a la izquierda, que habla de que el plan siempre se ve bien bonito en el papel, cuando lo empezamos a ejecutar estamos preparados para ciertas y determinadas dificultades que se puedan presentar, pero en la vida real puede pasar cualquier cosa. Entonces, cuando hacemos un plan, tenemos que hacerlo esperando lo mejor, pero preparándonos para lo peor. Entonces, considerando entornos inestables, tenemos que ir mucho más allá. ¿Qué es lo que nosotros recomendamos desde el punto de vista de hacer una planificación con base en la experiencia que pueden darnos las operaciones que les comentaba antes de fuerzas especiales, de sitios o de encuentros en los cuales hay tanta dificultad o tantas variables que pueden hacer que algo salga mal? Bueno, primero dividir el plan en secciones o en fases, porque cada fase va a tener sus características, cada fase va a tener responsables para ejecutarlas y evaluar los escenarios en cada fase, no hacer una evaluación de escenarios
completa, integral, sino que cómo esos escenarios pueden tener un impacto si llegaran a cambiar precisamente por la volatilidad en función de esa fase en la que se está viviendo. Entonces es mejor hacer planes por fases, con líneas que se vayan cubriendo, con indicadores que nos permitan saber si estamos llegando a esa fase para después continuar con la siguiente fase del plan. ¿Okay? Ahora, como todo cambia todo el tiempo, la idea es que ese plan tenga varias versiones, considerando momentos y no elementos o indicadores. ¿Okay? Momentos que digan, bueno, una vez que pasemos esta situación actual, podemos decir que en este momento podemos cambiar de fase y en este momento podemos tomar decisiones. Ahora, si nosotros lo hacemos en función de indicadores, llegamos a un nivel de ventas o llegamos a un nivel de clientes, no necesariamente significa que podemos estar avanzando o creciendo. Entonces, la idea es saber en función de tiempo, considerando por supuesto las variables, pero los tiempos, esos momentos son los que nos van a permitir avanzar en ese sentido. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo hacemos esto? Bueno, una manera sencilla de hacerlo es hacer una matriz de planificación por escenarios utilizando lo que nosotros consideramos y es donde tenemos que reunir a nuestro equipo para hacer una planificación, estos elementos. ¿Qué es lo que nosotros consideramos que es volátil? Lo que nos genera incertidumbre, cuáles son los elementos que nos generan complejidad y cuáles son los que interpretamos como ambiguos. Y hacer una lista de las fases que queremos cumplir y en cada uno ver cómo esos elementos pueden afectarnos en mayor o menor medida según la fase y la variable que estamos evaluando. Aquí puse, por ejemplo, de la volatilidad puede ser la hiperinflación. En un caso de incertidumbre, de impredictibilidad, el control cambiario que había en Venezuela. En el caso de la complejidad, la legislación laboral, que aquí puede estar cambiando constantemente. Y en la ambigüedad, la situación de cuarentena que estamos en este momento. Y además en Venezuela hay una situación muy particular con la escasez de gasolina. Entonces, tener esta matriz nos permite ir evaluando cómo los cambios en el entorno pueden ir impactando el proceso que estamos haciendo en las diferentes fases del plan. ¿Okay? Bueno, teniendo eso como contexto, teniendo eso como un elemento de saber que la parte de entender los entornos y de entender las situaciones va más allá solamente de la teoría, sino que en la práctica tenemos cosas que hacer. Tenemos el honor y el privilegio de contar aquí con nuestro amigo Luis Emiro Montero para que nos hable de lo que ha sido su experiencia como CEO de Sodexo en Venezuela y cuáles han sido sus mayores retos, quizás los más relevantes, ¿no? O sea que él solamente hablando de retos podría tener una sesión de unas 8 horas tranquilamente. Pero bueno, quisiera invitar a Luis a que nos comparta en un par de minutos cuáles han sido sus mayores retos una vez que aceptó el desafío de incorporarse a Sodexo aquí en nuestro país. Sí, muchísimas gracias, Noel. Sí, fíjate, en tema de retos, creo que, bueno, los que vivimos en Venezuela nos enfrentamos a un reto diario. Y es que, en mi caso, yo entro a Sodexo de Venezuela hace 3 años. Yo entro un día 13 de marzo de 2017 y este es un negocio que se basaba, que tiene un componente, digamos, tributario, legal, bastante fuerte para el apoyo a los empleados de las empresas, ¿no? Entonces, claro, entro a un negocio que estaba previsto una expansión importante, un negocio que está muy vinculado a la actualidad laboral de las empresas y poco más de un mes después de yo haber entrado, me encontraba en Brasil haciendo una exposición de plan estratégico, estoy hablando del mes de abril de 2017, y recibo la noticia, que para nosotros lo que se denomina una bomba, que la ley que soporta nuestra actividad cambió. Entonces, claro, en este caso yo estaba fuera de Venezuela, se recibe la noticia del cambio de ley, el resto de nuestro equipo de la operación estaba aquí en Venezuela y bueno, se nos convierte en un primer reto. No te voy a negar que personalmente en ese momento sentí que, bueno, ¿qué decisión tomé de pronto para venirme para acá, no? Y Claro. es parte de los sentimientos, porque es que también soy humano y el miedo se aparece y las dudas se aparecen y la cosa es lidiar con ellas. La cuestión es que yo también decidí asumir un rol de liderazgo en una organización que se enfrentaba a una movida de piso muy significativa.
Ese primer reto, pues lo que implicó fue, bueno, o embraguetarnos o quedarnos a llorar todo el rato. Y la primera decisión en ese momento fue, mira, yo tengo que hablar con mi comité ejecutivo en vivo. O sea, poder hacer con cada uno de ellos por teléfono para informar, señores, estoy informado y me estoy regresando a Venezuela. Porque también para la gente iba a ser muy fácil pensar, oye, este hombre justo salió cuando anuncian lo de la ley, entonces seguramente es que lo sacaron a propósito. Y no había nada de eso, que es otra cosa. A veces podemos armarnos unas novelas bien complicadas y nada que ver. Yo iba a presentar un plan estratégico. Claro. Entonces, sí, ese primer reto fue, oye, contener toda la ansiedad que genera saber que la ley que ampara tu actividad cambió. Y entonces, Y desde eso es ese algo a lo que punto nos de vista, enfrentamos aquí. Ujú. buenísimo. Sí, sí. En ese punto de vista, cuando tú asumes en menos de ni siquiera 2 meses en el cargo, Ujú. y decides, ¿sabes qué? Mira, como bien lo dijiste, para nuestros amigos internacionales, embraguetarse significa ponerse los pantalones, apretarse la correa y vamos para Ujú. adelante. Es así. Eh, ¿Cuál fue tu reto como en ese momento? Sí, el cargo era CEO, pero tú decidiste asumir el liderazgo, o sea, hablando de lo que hablábamos hace rato, no Ujú. es solamente el gerente, Sí. chévere, el gerente está ahí, pero las decisiones, mira, nos cambiaron el contexto, la legislación, ya el negocio no puede ser el mismo, pero tú lo acabas de decir, tengo que ir a aplacar la ansiedad, o sea, tu reto como líder, apenas llegaste ahí, ¿cuál fue? ¿Cuál fue tu objetivo? Mira, lo primero era cohesionar a la gente. Recuerda también que en ese momento yo estaba nuevo, entonces también era ganarme la confianza Ok, de ese equipo. Y tercero, movilizarnos. Entonces, te podría resumir en tres grandes bloques de retos. Arranco con el de la confianza fundamentalmente porque yo estaba nuevo en la posición. Yo, claro, tenía otro background, fundamentalmente un background bancario, no de la industria de este tipo de servicios. Y la cosa era, bueno, ¿cómo me gano la confianza con la confianza de mi gente? Entonces eso ok, se convierte también en un proceso de que, bueno, mira, la mejor apuesta que tal vez pude hacer en ese momento fue ser auténtico. O sea, ser yo mismo sin máscaras, sin octapisas, todo lo contrario, es procurar mostrarme tal cual soy. Eso para atender el tema de la confianza. Luego, el tema de también tenía que fomentar mucho el tema de la cercanía. Y por eso fue tan importante desde la primera llamada, el día que ocurrió el cambio de ley, hasta hacerme presente aquí, porque era la responsabilidad de una operación. Y en tercer lugar fue justamente, bueno, ver cómo vamos a movilizarnos, porque el miedo que generaba esta situación era muy grande, pero el miedo o te paraliza o te moviliza. Entonces, el mensaje clave era, oye, aprovechemos esta situación para movilizarnos. Entonces, ese fue, si se quiere, un reto de liderazgo muy, muy grande, que era un equipo bastante grande de todas las personas que conformaban Sodexo Venezuela en aquel entonces, y pues era movilizar la organización cuando estaban enfrentándose a uno de los miedos más grandes, que era pues un eventual cierre de la operación. ok. Y entre ese eventual cierre de la operación, que es quizá lo que hubiese ocurrido en un escenario donde el liderazgo, o sea, era una decisión válida, ¿no? Considerando que había cambiado Ujú. por completo la legislación. eh, Prácticamente, bueno, si quieres, coméntalo tú, ¿qué implicaba ese cambio de ley a razón de lo que es el negocio de la empresa, para poder poner en contexto Sí, a la audiencia? seguro. Este negocio normalmente, en el caso de Venezuela, consiste en otorgar un beneficio laboral a los empleados, un beneficio que no tiene impacto salarial y que tiene algunos beneficios tributarios para las empresas. Ese beneficio está en el marco de la ley de trabajo en Venezuela y algunas leyes especiales, eh, el cual representaba el 95% de nuestra facturación. Entonces, Ok, claro, toda la organización se movilizaba en pro de otorgar esto. Estos son los food coupons que vemos en la mayoría de los países de Latinoamérica. Y el cambio de ley lo que hizo fue que este tipo de food coupon podía darse directamente al empleado a través de su cuenta de nómina, a través de su payroll, y no necesariamente a través de empresas especializadas. Ese fue el cambio de ley fundamental que movilizaba todo lo que hemos conocido hasta este momento, ¿no? sea que básicamente la ley echaba por el piso el 95% de la facturación de la empresa. Correcto.
Y atajo algo que mencionabas también antes, ¿no? Porque, de nuevo, usted se lo dije antes, yo mismo tuve miedo y eso no me da vergüenza alguna admitirlo. Tuve la oportunidad de hablar con el CEO global, que fue un señor al que le tengo una admiración enorme, y le hice la misma pregunta que le hice cuando me entrevistó para la posición de CEO. Se la hice ya después de haber pasado la situación del cambio de ley. Eh, que le pregunté, ¿por qué Venezuela? En medio de esta locura, en medio de este cambio de ley. Y la respuesta de él, en cuestión de 2 minutos, me cambió a mí mismo el panorama. Porque él me decía con una sonrisa bien amplia, Luis, Sodexo Venezuela llegó a ser el negocio número 1 de Sodexo a nivel mundial. Considera que esta línea de negocios para Sodexo está en más de 35 países. Entonces, llegó a Ok. ser el número 1. Lo que ustedes están viviendo también va a pasar, Luis. No está previsto que nos salgamos de Venezuela. Pero claro, más allá del de Estado, no está previsto el hecho de que él ratificara algo que personalmente a mí me moviliza mucho, que es el optimismo. Oye, esto también va a pasar. Y es verdad. El mismo Papa San Juan Pablo II lo dijo. También las situaciones más complejas van a pasar. Entonces, eso en lo personal a mí me movilizó muchísimo durante esta situación. Excelente, qué bueno porque el hecho de tener la Ujú. certeza y el apoyo del liderazgo pues es súper valioso, ¿no? Fíjate, Yes. recientemente para que entiendan también el contexto Ujú, en Venezuela, las personas que nos ven desde otros países, eh, ujú, hace 2 días la operación de DirecTV salió del país. Los ujú. empleados se fueron a dormir a su casa tranquilos el martes en la noche y el miércoles amanecieron con la liquidación en sus cuentas y nadie supo. Fue una decisión que se tomó fuera de Venezuela precisamente por la situación política y todas las cosas que estamos viviendo, ¿no? Entonces es clave entender que los escenarios pueden cambiar de la noche a la mañana y cómo las empresas pues tienen la responsabilidad de tomar las decisiones. Y en este caso, con ese liderazgo respaldado de parte del CEO, pues tener esa responsabilidad tuya de tomar las decisiones. Entonces, aquí te pregunto algo que para mí es cuando escuché hay una respuesta que me gusta mucho, ¿no? Ya a nivel personal, pero desde el punto de vista de un gerente general, ¿qué consideras tú que es una buena decisión? Wow. Eh, Mira, eh, decirte una buena o una mala decisión, lo importante es que tomes una decisión. Excelente. En momentos de incertidumbre, en momentos difíciles, en momentos volátiles, paralizarte no es una opción. Entonces, si decides movilizarte es justamente ya tomar una decisión. Y esa decisión te Ujú. toma muchísimas aristas, eh, donde sí es probable que te equivoques, es probable que mires hacia atrás y digas, no debí haber tomado esa decisión, pero lo mejor es mirar hacia atrás y decir, tomé una decisión. Excelente. Nosotros en ese particular tuvimos dos grandes apuestas, por decirlo de alguna manera. Uno que se refería a, bueno, este es el momento de innovar, de hacernos distintos, de pensarnos distintos, porque si nos seguimos pensando en el negocio tradicional con la tarjetita, etcétera, pues ya ese negocio tenía una sentencia en ese momento. Entonces, igual decidimos que había que buscar la manera para que se restableciera la ley como estaba antes, de alguna forma. Y eso fue, digamos, una línea de acción que fue de la mano con innovar, con plantearnos nuevas cosas, con plantearnos una oferta de servicio desmaterializada que no dependiera de una tarjeta. Y como les decía, era pensarnos en innovar, porque de nuevo ya nuestro mundo como lo conocíamos cambió. Entonces, bueno, teníamos que pensar en ir adelante. Y luego tenemos el otro bloque de ruta, que era justamente explotar, tomar decisiones difíciles. Nosotros en el camino, cuando ya éramos 200 personas en Sodexo, hoy día somos 42. Y en el camino también, no solamente la gente que va saliendo de pronto por decisión propia, sino que nos enfrentamos a la diáspora, que es una realidad en el Ujú. país, nos enfrentamos a una cosa que en temas de recursos humanos es muy cierta también, que las organizaciones se depuran solas. Y resulta que quien no quería estar en este nuevo proceso de cambio, quien no entendía que este era un Sodexo diferente del que estaba antes del cambio de ley, pues no se hallaba en la organización y eso también hay que entenderlo y nos tocó aprender Ujú. a dejar ir. Hay gente que tenía muchísimo valor, que queríamos mantener en la empresa,
pero la decisión más sana fue, toma tu camino, seguimos adelante, y de hecho es parte de mi mensaje en la mayoría de los speeches que he tenido la oportunidad de compartir. Keep Wow, walking. Luis. Sí, ¿no? Y Keep Walking, esa es otra empresa. Pero fíjate la importancia de lo que estás diciendo, porque una de las cosas que nosotros manejamos en los procesos de coaching, sobre todo cuando es a nivel organizacional, es que en los procesos de transformación, no todo el que comienza termina. ¿Ok? Y aún los mejores talentos pueden decidir irse y talentos que tú quieres mantener pueden irse por voluntad propia y talentos que a lo mejor quieren estar se dan cuenta que no encajan en ese nuevo proceso, ¿no? Entonces es súper valioso Correcto. porque estas decisiones son claves y como estamos viendo ya en la lámina también tienen mucho que ver con la sensibilidad en el tiempo, porque si tomas una decisión extemporánea también puede no tener ningún resultado. Y de hecho, sumándolo a lo que tú comentabas, paralizarse al final también es una decisión que Es simplemente verdad. no te permite tomar acción y te comparto esta definición de una buena decisión que escuché que me gustó muchísimo. Ahorita no recuerdo dónde fue, pero una buena decisión es la que tú tomas pudiendo irte a dormir tranquilo, sabiendo que, como tú dices, aunque te equivoques, tomaste la mejor decisión que podías con la información que tenías en ese momento. Entonces, Correcto. si el resultado mañana no es el que esperabas, bueno, pero diste lo mejor de ti para poder tomarla, ¿no? Si sale bien, chévere, y si Correcto. no, bueno, no te vas a castigar por eso porque sabes que fue lo mejor que pudiste hacer, ¿no? Entonces, Hay viendo algo que eso, de hecho te comparto en esa ajá, decisión que tuvo muy grande la oportunidad que tuvo en ese momento, que fue contar con un equipo con el que podíamos rebotar ideas, con el que podíamos compartir, con unos líderes de verdad con los que teníamos nivel para plantearnos soluciones, con lo cual las decisiones no las tomaba Luis solo, porque eso sería un autoritarismo que no es la realidad de eso de Venezuela. La posibilidad de excelente, debatir ideas para que quede, oye, que la decisión que salga sea de consenso, ya ni siquiera estamos hablando de mayorías simples ni mucho menos, pero nos ujú, permite darnos ese permiso de compartir esas distintas posiciones. excelente, excelente, Luis. Y en función del tiempo, voy a tomarme la Ujú, libertad de preguntarte acerca de los aprendizajes que te he escuchado compartir, que ujú. siento Sí. que han sido muy valiosos y la manera que tú lo explicas es excelente. Entonces, la pregunta es, queda ahí para que tú te apoderes entonces aquí en los próximos 4 o 5 minutos y nos comentes de tus aprendizajes, o más bien no los tuyos, sino los aprendizajes de Sodexo Venezuela Ujú, a cargo, ujú. bajo tu liderazgo. Sí. Mira, una de las cosas que con el tema de las decisiones, de vez en cuando, pues, para atrás y digo, oye, en la situación que vivimos en 2017, claro, nosotros nos movimos rápido, reaccionamos, tomamos decisiones, ejecutamos ciertas acciones. Y bueno, y eso nos ayudó a compensar ese año. Pasamos ese año, decidimos hacer una apuesta a la innovación. Vino, por ejemplo, el apagón del año 2019, Sí, exactamente hace un año. Nos tuvimos que mover con mucho, con un plan de contingencia, con tratar de trabajar y sobre todo porque pusimos al cliente primero. Oye, nuestros clientes y nuestros beneficiarios, que son las personas que reciben el beneficio de parte de la empresa que los contrata, tienen prioridad en este proceso de blackout. Entonces nosotros tenemos que hacer lo posible y lo imposible por garantizar que esa persona cuente con su beneficio para comprar lo que él quiera comprar, su comida, etcétera, en la situación más compleja que estábamos el año pasado. Entonces, en este lugar, en estos dos cuentos, digamos, que le he echado en este último minuto, primer aprendizaje, el tema de reacción. Sí, a veces hay que reaccionar rápido, pero eso me lleva a un aprendizaje siguiente, que nosotros más bien tenemos que anticiparnos para que la cosa no sea reacción, sino sea proactividad. Y en segundo Excelente. lugar, con la parte con lo que les comentaba de sacar los pedidos de los beneficiarios primero, fue justamente poner al cliente primero dentro de la decisión que estábamos tomando para ese momento. Sí, eso fue Excelente. importante. Pero en el particular de Sodexo Venezuela, fue poner al mismo nivel la seguridad y la atención de nuestros empleados primero también. Porque ahí lo importante era que quienes tenían que hacer ese trabajo crítico estuvieran en las mejores condiciones posibles para ejecutarlo. Y ellos se iban a encargar de que nuestros clientes estuvieran primero.
Entonces, fíjense que son dos cosas que estuvieron a la par. El otro, el otro tema importante también que comparto aquí, yo soy un optimista por naturaleza. Sea bueno, sea malo, no le puedo dar un calificativo. Lo que sí siempre creo es que el mañana puede ser mejor que lo que tenemos hoy y hay que construir ese mañana. Entonces es una actitud más bien optimista y de empuje, no de víctima. Y estando muchos de ustedes en los distintos países donde se encuentran, pueden conocer la situación donde se encuentra, en la que se encuentra Venezuela. Y es muy fácil hacerse la víctima en este entorno. Nosotros, por el contrario, incluso hemos hecho una apuesta afuera en los planes siguientes que hemos mostrado en Francia, el Plan Estratégico de Venezuela, de hablar de transformación digital. Más por transformación que por digital, de hecho. Exacto. Y esto tiene mucho que ver con que, oye, sí, nosotros estamos haciendo una apuesta a futuro, también digital, puede que sea más por necesidad que por estar en la vanguardia tecnológica. Pero sí, es una realidad que decidimos asumir un reto distinto y el feedback que tuvimos fue, oye, ustedes están hablando de cosas que están hablando países en condiciones normales. Así que sí, porque no podemos perder el hambre y la visión de futuro. Entonces hay una frase con la que yo suelo concluir las conversaciones, las oportunidades pues, que tengo para compartir con distintas audiencias, y es que esta situación que estamos viviendo en Venezuela también va a pasar. Entonces lo que nos toca es que tomar las riendas, alinear y comprometer a nuestros equipos, ser empático, que ser empático no es ponerme en los zapatos del otro, ser empático es entender al otro, comunicarte claramente, y eso tiene mucho que ver con la autenticidad y saber que juntos construimos, no es una sola cabeza brillante, porque de nuevo, yo no soy el experto, no era en ese momento el experto en este negocio, ¿sí? Pero es ser empático y trabajar sobre los valores individuales que tienen cada una de las personas para poder construir el futuro que deseamos. Y añado una cosa, yo siempre fui, si se quiere, tuve como contrario la idea de la resiliencia, en el sentido que decía que ese era el mal de los venezolanos, ¿no? El bien y el mal de los venezolanos. Porque tan resilientes somos que no cambiamos realidades, sino que lo que hacemos es aguantar. Sin embargo, no es tan aguantar, y eso me lleva también a otro concepto que escuché ayer que se llama ser antifrágil, que es que justamente tú logras, con la resiliencia, tú logras la flexibilidad necesaria para para adaptarte a las circunstancias de la mejor manera posible. Pero siendo antifrágil, vamos a verlo por concepto, ser frágil es algo que se rompe, ser algo antifrágil es algo más bien que crece, que evoluciona. Entonces se parece más a un músculo que en condiciones normales está flácido, pero cuando tú empiezas a entrenarlo, pues es un músculo que empieza a crecer. Y esa es la apuesta que queremos justamente hablar de Sodexo Venezuela. Una empresa resiliente, sí, y es una empresa antifrágil que en el entorno más complejo más bien se hizo más fuerte. Sí, bueno, me gusta esa expresión antifrágil para diferenciarla de resistente, que era lo que está hablando ya hace rato, ¿no? Porque lo que resiste es frágil, pero bueno, como la gente asocia resistencia a algo así como que la resistencia al cambio, pero bueno, vamos a ver si acuñamos esa, buscamos otra, ¿no? Y ya para ir cerrando, hay algo que de esto de los aprendizajes me gusta mucho de lo que hemos hablado, que tiene que ver con la percepción y el enfoque que le estás dando al desarrollo del liderazgo en la organización. Fíjate que dentro de las cosas que has conversado, hablas del rol del liderazgo comprometido, o sea, tanto el liderazgo, la parte de arriba del liderazgo, comprometido con el equipo, pero también cómo genera compromiso del equipo para con la organización. Eso va alineado con el empoderamiento de nuevos talentos y el hecho de que no necesitamos jefes por cargo, sino líderes por acción. ¿Okay? Entonces, ¿cómo ves eso dentro de tu filosofía de trabajo y cómo crees tú que el coaching puede apoyar en ese desarrollo de liderazgo dentro de Sodexo Venezuela? Sí, fíjate, Noel, nosotros hemos trabajado mucho el concepto de jardín de ideas y espacios de co-creación, ¿no? Y eso es justamente el espacio que permite construir soluciones sobre una problemática dada donde nos olvidamos de los cargos y nos enfocamos más bien en las ideas que se van generando. En ese sentido, buscamos parecernos más a una startup que a una corporación, ¿no? Entonces,
Pues lo que procuramos es no rechazar ideas apenas salen, sino todo lo contrario. Vamos a tomar las ideas, vamos a filtrarlas, vamos a decantarlas juntos. No, no una sola cabeza, sino juntos, que la misma gente se sienta involucrada en la decisión que se está tomando. Eso agrega muchísimo valor a las decisiones y al compromiso, porque la gente hace suyo el plan que se está ejecutando. Excelente. Entonces, sí, por un lado esta situación y por el otro lado, fíjate cosas que estamos analizando ahorita, la solución actual de cuarentena y lo que se está viviendo en Venezuela con la escasez de gasolina y lo que está pasando ahora con DirecTV, como tú bien mencionabas anteriormente. O sea, son todo distintas gotas que van golpeando un mismo cántaro. Oye, tenemos que reconocer también como líderes que a nosotros nos afecta. Nosotros no somos infalibles, no somos Superman, aunque nos lo creamos. Pero Superman mismo tuvo kriptonita. Entonces, cuál es el gran tema? Hay veces que nosotros mismos necesitamos una ayuda, alguien que nos ayude a ver, oye, esa luz fuera de la caja que puede sonar a cliché, porque nos ayude a ver esa luz que, oye, ese es el impulso que necesitaba para seguir adelante el día de hoy. Entonces, comparto el tema, sí, el rol del coach en este momento es importantísimo. Incluso hablaba con él porque en términos de liderazgo, tener un acompañamiento en estos momentos, de verdad que es un valor agregado importantísimo. ¿Sí? De nuevo, para desenfrascarnos de donde estamos y ayudarnos a ver esas luces al final del camino que necesitamos para empujar tanto nuestros retos personales como los retos corporativos. Excelente, Luis. Y te comparto una frase que ahorita de verdad no recuerdo quién la dijo, no es mía, pero la he escuchado mucho y dice que ninguno de nosotros es más inteligente que todos nosotros juntos, ¿no? O sea, es más valioso el aporte de todos y somos parte de ese equipo. Nadie solo va a ser mejor que todos juntos trabajando, ¿no? Y me Es parece así. súper clave eso que estás diciendo y la manera de enfocarlo y cómo el coaching puede realmente apoyar, ¿no? Entonces voy a avanzar en función del tiempo, a ver si le damos a Olvin chance de que nos pueda leer algunas de las inquietudes que puedan estar por Seguro. ahí. Entonces, bueno, avanzando de cómo el coaching puede dar apoyo a las organizaciones y a las personas, por supuesto, porque al final las organizaciones están conformadas por personas durante estos entornos inestables. O sea, es algo que ya seguramente los coaches que están, por supuesto, ya lo saben, y las personas que están aquí, pues están interesadas en saber cómo esto puede apoyar a su organización. Y el coaching es un proceso en el que hablamos de entender la situación en la que estamos en ese momento, tanto personal como organizacionalmente. Se analizan contextos, se evalúan alternativas y se busca hacer un análisis de los recursos que están disponibles y los que hacen falta para poder alcanzar un objetivo. Se definen esos objetivos y se toman decisiones. Lo importante de la toma de decisión es que se genera un plan de acción y dentro del proceso de coaching se ejecuta un plan. O sea, el proceso de coaching requiere un plan de acción, unas tareas a ejecutar y un compromiso de parte de la persona que recibe el coaching, del cliente en este caso, de generar resultados para que puedan ser evaluados. Eso es lo que va a generar el aprendizaje y como tú decías hace rato, permitirme equivocarme. Cuando la persona tiene esa libertad de saber que va a hacer lo mejor posible para generar un resultado y que el resultado puede no ser el esperado, se puede generar un proceso de aprendizaje exitoso basado en la reflexión, en saber qué salió bien, qué no salió bien, y entonces ahí es cuando podemos hablar precisamente de evolución. O sea, para evolucionar en esos entornos inestables, en esos entornos tan desafiantes, un proceso de coaching puede hacer lo que estaba comentando Luis en este momento, de encontrar la forma de ver la luz al final del túnel, no porque el coach la vaya a dar, porque el coach no está encargado de eso, el proceso de coaching no es un proceso de motivación, no es un proceso de darle ánimo a la gente, sino que la persona en su mismo proceso de descubrimiento, de reflexión y de análisis, encuentra herramientas, encuentra perspectivas distintas, encuentra la posibilidad de hacer algo diferente para generar resultados distintos a los que tiene y poder salir de una situación adversa, de un entorno inestable, para llegar a un momento en el que se pueda generar un proceso de crecimiento y de evolución. Que algo también que me gustaría sumar a lo que hemos estado hablando con, con Luis es el hecho de que los procesos organizacionales son amplios, son mucho más importantes que los procesos personales y en muchos casos los líderes necesitan adaptarse a nuevas situaciones. Entonces es diferente una persona que está liderando un emprendimiento cuando nace a la persona que hace falta cuando ya se convierte en una empresa y a lo mejor puede ser diferente el líder que hace falta en un momento de desafío como el que estamos viviendo.
¿Puede ser la misma persona? Sí, sí tiene la capacidad de adaptarse, pero a veces la capacidad de adaptación de una persona no es tan rápida como la que requiere la organización y el contexto, y entonces hace falta buscar apoyos y buscar formas de acelerar ese cambio personal. ¿Ok? Entonces, bueno, Olvin, no sé si tienes algún comentario, alguna pregunta que quieras leer antes de tomarme yo un par de minutos para hacer el cierre. Bien, perfecto. Vamos a leer las preguntas que ya han llegado tanto para ti como para Luis. Y antes del cierre, igual agradezco, Noel, la participación excelente de la tarde de hoy, tanto tuya como la de Luis, la transparencia con que han abordado todos estos temas y la bondad de compartir sus experiencias con toda la audiencia de esta tarde. Vamos a empezar a leer. Dice, Noel y Luis, gracias por lo práctico de su intervención y su transparencia con la información. Mil felicitaciones, Mitzi Abreu desde Chile. Gracias. La siguiente pregunta. Noel, ¿alguna lectura o libro que nos puedas recomendar sobre lo que has comentado la tarde de hoy? Janet Arbelo desde Ecuador. Ok, Janet, muchas gracias por la pregunta. Mira, si me escribes por correo, te puedo mandar varias lecturas que yo tengo. No tengo en este momento un libro específicamente de eso. Hay uno que me gusta mucho, que lo acabo de mover, que no habla específicamente de entornos inestables, pero que se llama Cómo crecer haciéndote pequeño. O sea, que está en inglés, Getting Bigger by Growing Smaller, y tiene diferentes estrategias para dimensionar entornos, no necesariamente inestables en este caso, pero sí es un libro que me gusta muchísimo. Después, Olvin, te paso la información para que puedas compartirla. Y si mi correo está a la orden, noel@equipometas.com, me puedes escribir por ahí y yo con gusto te hago llegar los artículos y algunas cosas que he estado desarrollando yo. Super. Sigamos. Gracias por su empatía. Soy venezolana y me sentí súper a gusto en esta cumbre. Jessica Herrera. Muchísimas gracias, Jessica. Seguimos. Me gustó el contenido, más experiencia, más reflexión. Gracias a HCN, Noel y Luis. Pedro Fuente desde Costa Rica. Excelente, gracias, Pedro. Ustedes son ejemplo vivo del título de la conferencia, ¿Cómo evolucionar en entornos inestables? Gracias, excelente, Alejandra Molina desde Colombia. Gracias, Alejandra. Seguimos. ¿Cómo ves Sodexo Venezuela el acompañamiento de coaching y mentoring? Verónica Bello desde Orlando, Florida. Mira, excelente pregunta. Eso es algo que en lo particular he estado conversando con Noel, porque, y de hecho lo decía bien claramente, el tema del coach no es que se nos convierta en el motivador, no es que se nos convierta en el solucionador de los problemas, pero sí el que va a ayudar, en una expresión que decimos mucho los venezolanos, a que me caiga la locha, que es a darme cuenta de, oye, que las soluciones están más en mí o en cada uno de nosotros que en un Mesías que yo pudiera estar esperando afuera. Entonces, ese es el gran cambio y el gran poder que estoy viviendo en la actualidad del manejo del coaching. Y nosotros procuramos, de hecho, hacerlo de manera interna. Sin embargo, lo que hablaba con Noel es que sí, que estoy evaluando ya hacer un proceso de coaching formal con nuestros equipos y conmigo mismo. Al final de cuentas, de nuevo, no me las sé todas. Digamos, Humberto Magaláes nos escribe desde Brasil. Se las voy a traducir lo que entiendo. Ok. Noel, tengo un respeto y una admiración muy grande contigo y con Alejandra. Como ustedes enfrentan los desafíos y siempre son vencedores y fantásticos. Felicidades. Gracias, Humberto. Reina Ivonne Delfín nos dice, saludos Noel, gracias por la información. Luis, ¿cuáles son las características y capacidades del líder que quieres tener en tu organización en esta nueva realidad? Excelente pregunta. Y lo primero que ponemos allí sobre la mesa es capacidad de asumir un cambio, y de transformarlo. Actitud, que se refiere mucho a las ganas de hacer y de construir. En tercer lugar, esa posibilidad que ahora ya no veo tan feo hoy día, que se llama el tema de resiliencia, y con esas ganas también
construirse, de convertirse en una suerte de antifrágil. Y fíjate que estoy hablando de tres temas que son fundamentalmente competencias blandas, no estoy hablando de temas técnicos, de experticia técnica, porque eso se aprende. Pero tener la actitud, las ganas de trabajar, el pensamiento lateral, la posibilidad de olfatear e ir un poquito más allá, son actitudes que en la actualidad agregan mucho más valor que solamente ser experto en un área. Digamos, y vemos, bueno, Oli, vemos, me permito sumarle algo a eso que comentó claro, Luis, y claro, es que cuando estaba buscando el tema del webinar, que fue hace ya tiempo que me pusiste a correr, empecé a preguntarle a varias personas, a varios contactos, qué quisieran escuchar en una cumbre de coaching y mentoring, y me dijeron, bueno, en este momento no sé, porque el teletrabajo, porque si todo el mundo está en su casa, que sí que van a hacer todo esto. Digo, bueno, pero ¿qué te gustaría escuchar en todo caso? Bueno, mira, necesito que la gente tenga lo que estaba diciendo Luis, actitud, que tenga capacidad de resolver, que tenga poder de decisión, que no se le venga el mundo encima, que no tenga que estar esperando que mi jefe me diga, me apruebe, me diga, sino que tenga la capacidad de confiar en su criterio, pensando que está haciendo lo mejor por la organización y tomar decisiones rápidas apenas cambia el entorno. Entonces yo dije, bueno, ya vaya, me está pidiendo que le hable sobre cómo funciona un equipo de fuerzas especiales. Por eso hice la conexión con las películas estas. Básicamente porque la capacidad de reacción, de toma de decisiones y de ejecución que tiene que tener una persona que está en un rol en el cual el entorno puede cambiar así en cualquier momento, es algo que hoy en día es necesario en cualquier área en la que estamos, porque el dinamismo y la velocidad con la que cambian las cosas es sorprendente y necesitamos estar realmente preparados para eso. me gusta de la consulta de Ivonne es que ya las grandes organizaciones están dejando de trabajar o hablar de competencias y están empezando a hablar de características y capacidades de los líderes. Capability. Es así, capability, Exactamente. exactamente. Sigamos. Omar Matus. En primer lugar, agradecerles la presentación de visión experiencial y la consistencia de los contenidos. Para Noel y Luis, ¿cuáles han sido sus mayores fracasos? Y hay una segunda. ¿Y qué aprendizaje han tenido? Un abrazo, Omar Matus desde Santiago de Chile. Bueno, el invitado primero. Gracias, Noel. Fíjate, creo que lo mencionaba anteriormente, ¿no? Yo creo, no sé si llamarlo fracaso, yo en este caso siempre veo lo que pudiéramos catalogar normalmente como fracaso es un aprendizaje. Con lo ocurrido en 2017, lo que yo les decía es que habíamos reaccionado. Y eso es bueno cuando tú estás en una situación de peligro donde en los tiempos cavernícolas te iba a atacar el león o el dinosaurio. Que tú reacciones y te muevas rápido. Pero en un entorno actual, tú tienes que procurar anticiparte, moverte antes de, y pensar esto más como un juego de ajedrez que como un juego de acción y reacción. Entonces, sí, más que falla, yo diría, oye, el aprendizaje es que nosotros nos toca en este particular aprender esas capacidades de anticipación, que es lo que nos toca hoy día a los líderes en medio de este entorno buca o bica, como bien comentaba Noel. ¿No? Gracias, Luis. Bueno, mira, en mi caso, un aprendizaje muy valioso que en el momento lo vi como un gran fracaso y hoy en día lo doy gracias a Dios porque ocurrió. Yo estaba trabajando como gerente de mercadeo en una empresa y me tomé muy a pecho mi rol y no me di cuenta que estaba siendo tan firme en mi posición que no estaba viendo lo que estaba ocurriendo en mi entorno organizacional, particularmente con la persona que era mi jefe en ese momento. Eh, yo eh, mm, todavía sigo pensando que no hice nada malo. De hecho, no fue así. El resto de la organización me lo reconoció, pero habían unos intereses que yo no estaba viendo, intereses que ocurren mucho, no lo hablamos en este espacio, pero durante los procesos de entornos inestables, las agendas ocultas hay que tenerle mucha visión. Porque como hablábamos hace rato, en los procesos de transformación, la gente que arranca no es la gente que termina. Y eso es casi un hecho incontrovertible porque es así. Unos porque no hacen falta, otros porque no encajan y otros porque simplemente deciden irse. Pero en este caso, simplemente había una gente oculta que yo no vi, lo puedo decir públicamente,
Y bueno, varias de mis decisiones afectaban los intereses particulares de quien era mi jefe en ese momento. Y al final, bueno, como decimos aquí en Venezuela, le di tanto palo que al final él terminó diciendo, mira, no aguanto el hecho de que tú sigas haciendo las cosas bien y chao contigo. Entonces, bueno, me dio una gran lección porque hoy en día sé que pude haberlo manejado de una manera distinta. Sé que a lo mejor el resultado hubiese sido el mismo porque la agenda oculta no era precisamente muy transparente, no era muy honesta, que digamos, pero pude haberlo hecho con un resultado diferente. Sin embargo, como te digo, hoy en día, si eso no hubiese ocurrido, no hubiese tenido el aprendizaje y estoy seguro que me hubiese costado muchísimo más llegar al camino que estoy ahora, donde encontré mi pasión y hago realmente lo que siento que es mi misión de vida. Perfecto. Gracias. Cecilia González nos pregunta, entiendo que en el proceso de Sodexo, Luis, hubo coaching. Si es así, ¿en qué momento se abrieron al proceso de acompañamiento? Las cosas ocurrieron tan rápido que nosotros tuvimos el momento de coaching ya después de que habíamos pasado el tema de la situación del cambio de ley. Estoy hablándolo ya alrededor del año 2018, cuando nos apoyamos a una figura de coach certificado y a la vez gente nuestra que tenía su formación de coaching, pues nos compartía a nosotros un proceso primero de train the trainers, ¿sí? Para hacer que otros dentro del equipo de liderazgo pudieran asumir un rol de coach de sus equipos de trabajo. Y luego definitivamente el proceso de coaching mismo para nuestros propios líderes, ¿no? Entonces, de nuevo, también bajo la humildad de saber que no nos la sabemos todas y que a veces necesitamos una ayuda para descubrir las respuestas dentro de nosotros. Entonces, sí, yo diría, después de que nos tocó reaccionar, que vino la lluvia, la tempestad fuerte, fue que nos abrimos a esto porque necesitamos además ver hacia adelante, no seguir reaccionando. Excelente. Sigamos. Jorge Castañeda, nuestro Official Partner de Colombia, nos dice, excelente, felicitaciones, Noel y Luis. Estela Charmelo dice, felicitaciones a los dos conferencistas. Gracias. María del Refugio González nos dice, excelente información de gran valía para superar momentos de crisis. Muchas gracias y felicidades por esta maravillosa iniciativa HCN World. Gracias. Claudia Pardo nos dice, muchas felicidades y muy claros aprendizajes. Muchas gracias. Claudia desde La Serena, Chile. Excelente, Claudia, gracias. José Manuel Fernández dice, un abrazo a Luis, gracias por tus palabras. La pregunta, en un entorno como el venezolano y el optimismo, en un entorno como el venezolano, ¿el optimismo puede llegar a agotarse? Si es así, ¿cuál sería el plan B? Wow, tremenda pregunta. Y sí, es que no les puedo negar, hay situaciones o hay días en los que yo mismo estoy, oye, no me siento optimista como estoy en otros momentos. No es que tengo ganas de echar el mundo por la borda, porque no soy así. Pero sí hay días en los que estás más down que otros. Ahí lo que te diría es lo más importante es conocerlo y saber cuándo estás en esos momentos. Y esos son momentos donde es mejor ponerle un alto al mundo, como decía Mafalda, que alguien detenga el mundo para bajarme, ponerle un alto al mundo, tomar un momento de meditación, que esa es otra de las bolas de cristal que siempre tenemos que tener en cuenta cuando ejecutamos nuestra vida profesional, entre términos de meditación, de actividad física, etcétera, pero que te permita salirte de la caja de donde estás en el momento, de lo que te puede tumbar, ¿okay? A un valle o sacarte del foco del optimismo para después montarte nuevamente en esa ola rejuvenecido. No es que siempre se sea optimista y siempre estás high, no nada que ver. La realidad es justamente que a veces que estás down. Pero la cosa es cómo me salgo, cómo reconozco que estoy down y cómo me salgo de esa vorágine, porque quedarte pegado en ese down también es muy peligroso, ¿sí? Y es lo que hay que procurar salir. Plan B, bueno, planes B, planes C, yo creo que lo mostraba bien Noel, ¿no? La realidad siempre es demasiado compleja. Entonces, cuando resolvemos cuando lo conseguimos las respuestas, nos cambian las preguntas. Sí, así es la vida. Así es, seguimos. Luis de la Cruz dice, gracias a ambos, saludos desde Panamá. Gracias, Luis.
Rosa Girón dice, desde Guadalajara, México, Noel, gracias por compartir tus conocimientos, Luis, gracias por compartir tus experiencias. Entre los dos hicieron un equipo que logró promover ideas hacia el cambio, transformación y evolución. Felicidades. Gracias. Qué bueno. Benjamín Catalán dice, Noel, Luis, muchas gracias por compartir sus experiencias, los felicito. Su pregunta es, ¿cómo la confianza, compromiso y liderazgo pueden en una sola frase capturar la atención de toda la organización en tiempos difíciles? Benjamín desde Santiago de Chile. Excelente. Bueno, en una sola frase. No, en este momento lo que me atrevería a decir, y para lo que estamos viviendo los venezolanos, es que esto también va a pasar. Entonces vamos a construir ese futuro. Más una invitación incluso que una frase para estar. Pero sí, el futuro lo construimos nosotros. El futuro no está a la espera de nosotros. O sea, no está allá algo abstracto. No, eso lo hacemos con nuestra mano y nuestra realidad. Entonces vamos a construirlo. Súper. Sí, yo creo que sumándole a eso, más que una frase, yo creo que es la presencia del líder, ¿no? Si hablamos de la parte esta de las estadísticas de comunicación, solamente el 7% de lo que decimos corresponde a las palabras. Por eso, sí, tienen importancia, pero lo que hablaba ahorita Luis de la autenticidad, de la humildad, de la transparencia, de comunicarte con empatía, entendiendo que la empatía no es ponerte nada más en los zapatos del otro, sino lograr hacer que él sienta que tú lo estás sintiendo. O sea, el transmitir realmente lo auténtico y lo genuino que eres y cuál es realmente tu intención es la clave. O sea, más allá de la frase, porque la frase puede ser muy particular dependiendo de la organización, creo que eso que estaba comentando Luis de la presencia y la forma de conectarte con el equipo es lo que va a permitir que se pueda lograr ese impacto rápidamente y mantenerlo, que es lo más importante. Seguimos. Carmen Ochoa, Noel, tus coordenadas, please. Dice. Correo electrónico noel@equipometas.com y abajo a la derecha de la pantalla están mis redes sociales @martinezbnoel en todas las redes. Liskeila Calderón dice, mil gracias a todos. Hoy día requerimos líderes que sobresalgan la cooperación para ser proactivos sobre un bien común. Cada día siempre es incierto, pero con acción se puede conquistar. Abrazos, Liskeila desde Venezuela. Con ese nombre tiene que ser de aquí. Sí. Cecilia de González dice que muchas gracias a los dos, que les surge una pregunta adicional. Si lo hubieran tomado antes, ¿cree que habían sido mejor? Es que ella fue la que consultó sobre los procesos de coaching. Ok. Mira, seguramente, y más bien lo tomamos con la misma reflexión por el tema de que reaccionamos. Entonces, en aquel momento estábamos enfocados, estábamos orientando todas nuestras filas a reaccionar para salir de esa situación y no necesariamente a pensarnos en esta ayuda fundamental que nos puede dar un proceso de coaching. Es probable que nos hubiera ayudado a incluso hablar de innovación de manera más anticipada. Sí, no voy a decir que no. Sin embargo, también las decisiones se toman en sus momentos, en los momentos que tienen que ser tomadas, y esa fue la mejor decisión en ese momento. Y la invitación después a innovar, después que habíamos estabilizado en buena medida nuestro piso de trabajo, fue también la mejor decisión que pudimos tomar en ese momento con la información que teníamos. Entonces, sí, quién sabe, me gustaría verlo también por un huequito, todavía no puedo, pero sí, sí es posible que hubiera ayudado más antes. Sí, y desde la programación neurolingüística, uno de los pilares y las presuposiciones que abordamos en este punto es que siempre la mejor decisión es la que se toma en el momento. Así que estoy seguro que indudablemente fue la decisión correcta en ese momento. Correcto. Seguimos. Oye, bueno, yo puedo seguir leyendo preguntas porque ha habido muchísimos comentarios. Más, 4 más y luego damos al cierre. Si me falta alguna, les pido que me escriban a info@hcnworld.com y con gusto se las encamino a Luis y a Noel, depende de las que sean. Sigamos. Dice
María del Refugio González, ¿a qué retos se han enfrentado en Venezuela al momento de cambiar de trabajo a home office? ¿Y qué sugieren para el retorno a la vida laboral, Wow, combinada con oficina y home office? Bueno, está buenísimo. ¿quieres arrancar tú, Noel? Y después comento yo lo que hemos hecho también en la experiencia nuestra. Dale, buenísimo. Bueno, mira, te puedo decir que para nosotros desde el punto de vista de metas es algo súper interesante la relación que mantenemos con nuestros clientes, con las asociaciones a las que formamos parte y ver cómo el reto es distinto en cada organización. Eso es fundamental. Que hay organizaciones que están transformándose para convertirse en empresas prácticamente de total teletrabajo y que solamente van a reservar sus espacios para un espacio pequeño de reuniones o de cosas muy puntuales, pero ya se dieron cuenta que pueden funcionar plenamente en teletrabajo. Y hay otras que dicen, no, mira, por más que podamos hacer todo en teletrabajo, la mística de nuestra empresa es estar juntos y estamos esperando que medio levanten la cuarentena para regresar. Entonces, es muy diverso, o sea, no hay una fórmula mágica igual como hablábamos hace rato. Ujú. Ahora, que sí es importante que el trabajador, al final, antes de trabajador es una persona, y esa persona se ha dado cuenta que puede funcionar en un contexto diferente, en un entorno diferente. eh, Cosas que han sido muy positivas en algunos casos, por ejemplo, que la gente está en su casa, en otros casos ha sido muy contraproducente el hecho de que estén en su casa. Entonces es muy variable, o sea, no hay una receta específica. Sin embargo, sí hay una valoración de resultados sobre tiempo de trabajo, el hecho de que ahora es más importante que la persona cumpla con lo que tiene en su planificación y no necesariamente que cumpla con un horario de 8 a 5. Entonces eso lo está viendo la gente, sabe que lo puede hacer y la exigencia va a ser distinta. Incluso he tenido algunos casos de personas que dicen, oye, mi jefe todo el tiempo me fastidiaba porque yo tenía que estar de 8 a 5, de 8 a 5, de 8 a 5, incluso hasta más tarde. Y ahora, como estoy en mi casa, él me llama a las 7, 8 de la noche y el que no respeta el horario es él. Entonces, hay muchos cambios ahora de interpretación de los paradigmas y yo creo que la apuesta para el regreso va a ser saber para qué realmente hace falta tener a la gente en el sitio, saber que la gente que está en el sitio es la que hace falta que esté ahí y segundo, entender que es mejor la calidad y la productividad que simplemente cumplir un horario. Ujú. Sí, en efecto, como bien comenta Noel, yo soy de los que creen que el teletrabajo llegó para quedarse. También es una práctica que nosotros habíamos intentado implementar desde hace más o menos año y medio, porque internacionalmente ya se aplica desde hace rato. Pero también yo diría más un tema de comportamiento, no sé si idiosincrasia venezolana, etcétera. Pero esa necesidad de contacto siempre es muy importante. Y les comparto, en mi caso yo soy de los que va puesto a puesto saludando a la gente. Entonces, ese tipo de, digamos, de relacionamiento también, también hace falta, ¿no? Entonces, y también tiene gente que estando en su casa dice, pues para mí mi espacio propio es estar en el trabajo, no necesariamente estar en la casa, y no es por mal, sino porque, claro, en un sitio donde tú tienes tantas carencias, de pronto estar en la oficina, donde tú tienes, en adición, afecto, y tienes agua, y tienes un espacio donde puedes de pronto comer tranquilo, etcétera, ya le pone aderezos fundamentales a este asunto del teletrabajo. Entonces, ¿cómo va a ser el proceso de retorno? Yo sí creo que un buen porcentaje de la población va a seguir trabajando de manera remota. Seguramente nos estemos turnando los días de trabajo. Noel comenta algo fundamental y es el tema del respeto a los horarios, en el sentido de que, a ver, aquí se va a estar, en todo caso, estar trabajando en función de entregables que se esperan, más que necesariamente horarios de conexión. Entonces yo procuro respetar mucho los feriados, los fines de semana. Cuando escribo, en todo caso, será para mandar cualquier tipo de mensaje y no de trabajo, porque hemos generado una suerte de familia y eso es importante. Ahora, hay industrias que no se prestan para el teletrabajo, hay aspectos de productividad, de producción, perdón, de alimentos, materias primas, etcétera, que bueno, ni modo, van a tener que seguir así. En nuestro caso, una empresa de servicios puede evaluarse más integralmente esta opción. Muy bien. Bien, voy a leer un saludo último de María Cristina González. Dice saludos de Guadalajara, México. Felicidades a ambos. Excelente participación. Gracias. Ahora sí, Gracias, se María me Gracias. Cristina. faltaron algunas.
les pido que me escriban a info@hcnworld.com y con gusto se las encamino a Noel y a Noel, y a Luis, perdón. Buenísimo. Así que los dejo en el micrófono para que puedan dar unas palabras de cierre y poder culminar con éxito. Buenísimo. Chévere. Bueno, Luis, si quieres, cierra tu parte y después yo termino con las últimas láminas que me quedan aquí de nuestro amigo Yogi Berra. Seguro. No, por mi parte, definitivamente quiero agradecer el espacio, compartir la experiencia personal, la experiencia de Sodexo Venezuela en esta materia. Ha sido, ha sido una oportunidad hermosísima que hemos tenido. Es ejemplo también de lo que vivimos de un proceso de gerencia diestra, ¿no? Que también se está manejando mucho en la palestra actualmente. Y nos falta mucho camino por recorrer, por el amor de Dios, claro que sí. O sea, tenemos que avanzar bastante en este proceso de transformación. Reconocer que hoy día este mercado, y eso es una realidad, el mercado cambió y tenemos que seguirnos mimetizando en ese nuevo mercado, donde ya no están los grandes Gullivers, sino es más bien un mercado de Lilliputs, pero unos Lilliputs que tienen que ser bien eficientes en esta nueva realidad. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber escuchado parte de estas experiencias, a Noel y a Olin por la invitación, y más que a la orden cuando quieran, también mis redes sociales estaban en la convocatoria y estamos en contacto. Gracias. Muchísimas gracias, Luis. Bueno, para cerrar, quiero citar a nuestro amigo Yogi Berra. De verdad que en Venezuela es muy conocido porque el deporte nacional sigue siendo el béisbol. El fútbol crece cada vez más, aunque no sea el fútbol nacional, pero Yogi Berra tiene unas expresiones muy valiosas y que yo creo que aplican a entender cómo el coaching puede apoyar los procesos personales y sobre todo organizacionales. Primero, el coaching ayuda a encontrar claridad, porque si no sabes para dónde vas, podrías terminar llegando a cualquier lado. Creo que eso es algo que es tan obvio a veces que no lo pensamos y muchas veces hablamos de Alicia en el País de las Maravillas, pero Yogi Berra, que no tenía ningún título académico, también lo dijo a su manera, pero es algo que nos hace pensar en qué es lo que podemos hacer para obtener claridad. El coaching apoya a ver las cosas que son tan obvias que a veces las obviamos. Si algún día en tu vida llegas a una bifurcación en el camino, tómala. Como estaba diciendo Luis hace rato, vas a la derecha o vas a la izquierda, pero tienes que tomarla. Si te quedas parado, no vas a seguir avanzando y no vas a tener ningún resultado. El coaching apoya en el proceso de generación de alternativas. Y como lo dijo Jackie Berra, puedes observar mucho simplemente mirando. El coaching te permite generar un espacio en el cual vas a buscar perspectivas distintas y esas perspectivas te permiten generar ideas diferentes que van a promover planes de acción distintos, porque el coaching apoya a ver esas diferentes perspectivas. Fíjense un ejemplo de algo que él comentó. Las pequeñas ligas, que son las ligas de niños, son algo muy bueno porque ayuda a mantener a los padres fuera de las calles. Piensa que generalmente hablamos de que bueno, los deportes infantiles son buenos por los niños, para mantenerlos, la educación y todo esto, pero el enfoque que él le da es que bueno, también hace que los padres dejen de distraerse y le presten más atención a sus hijos y no estén por ahí, quién sabe, porque no sé cuál es el contexto en el que lo dijo, pero probablemente sería en la época que él estaba jugando, padres que estaban en actividades que no eran precisamente familiares o de ese tipo, ¿no? El coaching también promueve la acción y esto es fundamental. Un proceso de coaching requiere acción, como les comentaba hace rato, para que haya reflexión, haya evaluación y se pueda generar un aprendizaje en función de los resultados. Y él lo decía de una manera muy sencilla. En teoría, no hay diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica, sí la hay. Los planes se pueden ver muy bonitos, como dijo Luis en una conferencia anteriormente, pero en el papel aguanta todo y la realidad es que no necesariamente las cosas salen como están en el papel. Y finalmente, en estos tiempos de inestabilidad y de tanto desafío, en estos tiempos todo pasa, los tiempos inestables también. Y como dijo Yogi Berra, el juego no se acaba hasta que se termine. Entonces, como decía Luis, el optimismo y esas ganas de echarle pichón a las cosas la mantenemos nosotros. Podemos estar abajo en algún momento, pero si tenemos un buen equipo conformado con líderes que están en crecimiento, esos líderes también nos van a apoyar y nosotros con la responsabilidad de los procesos de coaching tenemos la posibilidad de acompañar esos procesos para que el liderazgo se fortalezca y las organizaciones puedan superar estos tiempos con éxito y con los mejores resultados posibles.
Bueno, muchísimas gracias, Olvin, ahora sí te dejo. Cualquier cosa, pues estamos más que a la orden. No, gracias a ti, Noel, nuevamente, y también a Luis por la excelente ponencia. Dejé muchas felicitaciones por leer. La última que me llegó fue de Luciana y me dijo, por favor, léela. Que felicitaciones, Noel, nuestra official partner de Brasil, te manda un gran abrazo, Luciana Magaláes. Muchísimas gracias, Luciana. Gracias nuevamente a Luis, a Noel, esta ponencia ha sido extraordinaria, digno ejemplo de verdad de cómo evolucionar en entornos inestables. Y la tarde de hoy se la tomó Venezuela, así que presente en la cumbre virtual. Un gran abrazo también a todos mis hermanos venezolanos, que los extrañamos bastante. Así que muchas Gracias, gracias Olvin. y nos seguimos viendo entonces por esta vía. Gracias Luis, gracias Noel. Chao. Gracias también a todos los asistentes, que tengan muy buenas tardes. Buenas tardes. Chao, chao.